En 2016, luego de casi una década de silencio discográfico, A Tribe Called Quest lanzó su álbum final, We Got It From Here, Thank You For Your Service. Lo grabaron en secreto en el estudio donde habían comenzado su carrera, y una semana después de terminarlo, Fifth Duck, uno de sus integrantes, murió. El disco se convirtió no solo en un comeback, sino en un cierre perfecto, porque muchas veces uno vuelve no para quedarse, sino para terminar lo que empezó. Hey, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Mis Oídos, al quinto episodio de Desde Mis Oídos, de hecho. Y la verdad pensé que esto no iba a pasar por este momento, que no iba a llegar tan pronto. Muchísimo menos que me iba a estar grabando después del último episodio que grabé acá. Pero bueno, cosas que pasan, aquí estamos y simplemente muchas veces uno lo que quiere es callarse. Y así como uno quiere callarse, también quiere callar todo lo que está afuera, lo que hace demasiado ruido. Las historias ajenas en circulitos de Instagram, los miles de estrenos musicales los viernes que en verdad ya para mí no tienen sentido, los miles de videos de TikTok que solo te entorpecen el día y que en verdad no te dejan pensar. Y eso fue justo lo que hice. Callé, me alejé y creo que lo logré. Pude mantener mi concentración en algo más. Y eso, créanme, es lo más importante que he hecho últimamente. Pero llega un punto en el que hay que volver a quien uno es, aunque sea por un ratito. Porque por más que quieras silenciar el mundo, cuando eres una persona creativa, esa voz interna en verdad nunca se calla del todo. Y ya eso mismo es un acontecimiento. Porque volver no siempre es fácil. Hay silencios que duran más de lo esperado, pausas que, aunque sean muy necesarias, se sienten como desvíos. Pero también hay regresos. Esos que no solo marcan un nuevo inicio, sino que se siente como un eco interior, que por fin encuentran salida. Y eso es lo que es este episodio. No solo quiero hablar de los mejores comebacks de la música, que obviamente es de eso de lo que vamos a hablar porque esto es un podcast de música, pero quiero hablar del mío, de lo que pasa cuando necesitas callarte un rato para poder volver a decir algo con más fuerza, con más verdad, porque a veces creemos que regresar es simplemente reactivarse, pero no, yo creo que volver es volver a escucharse, volver a preguntarte qué quiero decir ahora, desde dónde lo quiero decir y a quién se lo estoy diciendo, a quién le estoy hablando, ahorita que estoy haciendo esto. Y también preguntarse qué hace que un comeback sea inolvidable. ¿Es la sorpresa, el silencio, el cambio de estética, de sonido, de actitud? ¿O es simplemente ese momento en el que dices, mi artista favorita volvió, pero volvió distinto? Y quizás por eso mismo, porque sé lo que es callarse de verdad, ahora me cuesta un poco más creer en los comebacks como lo hacía antes. O sea, porque todavía se puede desaparecer en esta industria. Todavía se puede volver si nunca te fuiste. Yo me acuerdo cuando uno pasaba años sin saber nada de un artista, y cuando te digo años, eran años. Y cuando regresaba era un evento. En verdad, te lo juro, se sentía como un fenómeno. Un cartel, un cartel misterioso, una estética nueva, un silencio que rompía de golpe, había demasiada emoción, demasiado misterio. Y ahora no, ahora todo el mundo está sacando cosas todo el tiempo, música nueva todos los viernes. Y ojo, yo de verdad no estoy juzgando esto, no estoy diciendo que esté mal. Pero, ¿qué espacio queda para extrañarte cuando haces eso? Porque vivimos en una cultura donde no hay espacio para el silencio. Muchísimo menos para el de los artistas y menos para el nuestro. Y cuando alguien desaparece, aunque sea un ratito, lo primero que pensamos es algo malo. Se retiró, está cancelado, algo raro pasó. Pero a veces simplemente es que se está callando. Porque muchas veces eso es lo que necesitamos, callarnos, encontrarnos, escucharnos. Y eso ya no se permite tanto, la verdad.
Porque si no posteas, si no subes contenido todos los días, si no muestras algo nuevo cada tanto, el algoritmo se empieza a olvidar de ti y el algoritmo, si se olvida de ti, la gente también lo va a hacer. Entonces los artistas sienten que no pueden parar, que tienen que estar montando cosas. Y uno como oyente, obviamente también, empieza a estar sobre estimulado. Yo a veces, los viernes, en verdad no a veces, yo siempre lo hago porque amo la música, entonces los viernes como que me meto en Apple Music y veo 15 discos nuevos. Y dije que, de verdad, o sea, no, yo no tengo tiempo para escuchar 15 discos nuevos. Yo soy una persona que trabaja todos los días. Y eso me estresa porque literalmente pienso, ¿y si me estoy perdiendo el disco del año y no lo noté porque estaba ocupado o porque me lo enterró otro estreno? Entonces lo que he hecho es que ya no me importa, porque eso también es algo que uno, yo no estoy diciendo que esto sea simplemente de las redes y que uno se sobreestimuló porque alguien te lo... No, eso no lo hicimos nosotros mismos. Y yo lo que me estaba haciendo era que, no, tengo que escuchar solo lo de este año porque yo este año tengo que hacer otro top 10 de los discos que salieron. Y que no, yo no quiero hacer más top 10, no me interesa quién llegó a número 1, no me interesan los números, me vale esto. Y lo que he estado haciendo es que estoy o descubriendo música vieja, nueva, vieja, que por ahí tengo ahorita Messi de Olivia Dean, que me parece un disco increíble y es como, ¿por qué no lo escuché en el momento? ¿Por qué no lo escuché en ese año? Pero bueno, capaz no era para mí. Y ahorita estoy demasiado obsesionado. Y ahorita el que tengo mal pegado, que es de este año, es Virgin. Y no lo quiero soltar. O sea, yo no quiero soltar Virgin por un disco que va a salir mañana. En verdad no quiero. Yo quiero disfrutar Virgin por el tiempo que tenga que disfrutarlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo porque en verdad está muy, muy bueno y es muy entretenido. Entonces no lo quiero soltar tan rápido porque siento que todo es demasiado efímero. Y es loco porque antes, justamente eso, uno se quedaba pegado con un álbum por semanas y lo escuchabas entero, te lo sabías de memoria, lo vivías. Y ahora es como que todo dura demasiado poquito, es demasiado efímero. Y por eso siento que los comebacks también perdieron demasiado peso. Porque ¿cómo vas a hacer un regreso si nunca te fuiste? ¿Cómo vas a sorprender si ya subiste la semana pasada 20 TikToks? ¿Sabes? Y lo digo sin juicio, no es que todo en tiempo pasado fue mejor o era mejor, pero yo siento que sí fue muy distinto y a veces eso yo lo extraño como persona que creció en ese entonces. Se extraña ese silencio, esa promesa y se extraña la espera, lo que uno podía imaginar en la espera. Ese momento en el que había un primer acorde de una nueva canción de un artista que no hacía nada en años y era como, wow, esto es increíble, esto es oro. Entonces sí, yo siento que los comebacks existen todavía, pero cuesta más que se sientan reales. Y a veces, para que un comeback se sienta de verdad, yo siento que tienes que haberte ido. Siento que tienes que haberte desaparecido por un momento, tienes que haber hecho silencio, aunque sea por dentro. Y con todo eso en mente, me puse a pensar en cuáles han sido los comebacks que a pesar de esta nueva lógica de consumo, lograron marcar algo, sobre todo en mí. Regresos que no solo fueron noticias, sino que se sintieron, que nos movieron, que incluso en medio del ruido se abrieron paso y nos hicieron decir, ok, esta persona viene con todo, o llegó con todo. Y ahí es cuando entiendes que sí se puede volver, pero hay que saber cómo. Y sobre todo, hay que tener algo real que decir cuando vuelves. Así que me armé un top 6. No están en orden de impacto, no están en orden de impacto mediático, ni de ventas, ni de premios, absolutamente nada. Obviamente, los que voy a nombrar son bastante conocidos, son de la cultura pop. Y el primero está ahí porque tiene que estar ahí, porque el que me conozca sabe que tiene que estar ahí. Entonces, nada, siento que es un top emocional, más que todo, más personal, por lo que nada, es un repaso de 6 artistas que supieron callarse, desaparecerse, transformarse y volver con algo que yo siento que era muy necesario. Y en el puesto 6 tengo a Miley Cyrus con Bangers, porque si estuviste ahí, lo sabes, We Can't Stop fue demasiado explosivo y yo siento que no fue al azar. Cuando Miley volvió en 2013 con Bangers, lo primero que todos dijimos fue que, what the fuck, ¿qué estás haciendo? ¡Qué increíble! A mí en verdad me gustaba mucho. Yo nunca la juzgué. Siempre me gustaron los videos de Bangers. Me gustó lo que traía con Bangers. Siento que era demasiado
¿cómo decirlo? Atrevido. Pero no sé, igual me gustaba. Porque era como la ex estrella Disney, la niñita de papá, la chica buena, y de repente era como, wow, lengua afuera, twerking, provocación, y más que eso yo siento que era ruido. Pero si lo ves con más atención, lo que Miley hizo no solo fue llamar la atención, fue tomar el control de verdad de su carrera y de su narrativa. Porque después de vivir años siendo un producto o una marca o un personaje que en verdad no te identifica del todo, necesitas sacudirte todo eso encima. Y a veces para que te escuchen, primero tienes que gritar. Y siento que me sentí un poco identificado así en estos días, porque en verdad yo no tenía nada que gritar, pero sí tenía mucho que soltar. Estaba como cansado del personaje, de la presión de estar ahí todo el tiempo, sin estar realmente. Y como Miley necesitaba romper algo, aunque fuera en silencio. Porque a veces no desapareces para que te extrañen, desapareces para reencontrarte. Y cuando uno vuelve desde ahí, desde un proceso de ruptura, siento que vuelves con algo mucho más honesto, con algo que dice, esto eres tú. Aunque a los demás les parezca demasiado o exagerado, aunque no entienden el cambio, volver no siempre va a ser elegante. A veces es violento, a veces es caótico y sorprendente, pero tiene sentido y sobre todo libera muchísimo. En el puesto número 5 tengo a una de mis artistas favoritas también. Bueno, todas son mis artistas favoritas aquí en este top, pero esta mujer es increíble y bueno, es 25 de Adele. Y es simplemente Hello, it's me. Y con eso en verdad bastó para que ella volviera y todo el mundo dijera, ok, she's back. Porque si hay algo que Adele no necesita es reinventarse. Cada vez que vuelve, no necesita nuevos géneros, no necesita coreografías virales o cambios radicales de imagen. Es simplemente ella apareciendo y cantando, y con toda esa honestidad es parte de verdad de su poder. Porque después de 21, ella desapareció, se fue a cuidar a su hijo, fue a vivir su vida fuera de todos los focos mediáticos, y cuando volvió, lo hizo sin pedir permiso y sin apuros. Nos dio como la bienvenida a alguien que vuelve a casa con una tacita de té caliente y una conversación pendiente, y fue como un hello, solo eso, una puerta que se abre, una voz que te dice, mira, te he estado pensando y te he estado esperando aquí mientras me tomo mi cafecito. Y ese tipo de regreso se siente como un abrazo. En verdad, es obvio que mi vuelta no es así de cálida, porque yo no tengo la voz de Adele, pero sí siento que hay algo en volver sin pretensiones, porque no tienes que justificarte, no tienes que reinventarte para que te quieran otra vez, solo volver, porque sí, porque es lo que quieres, porque todavía tienes algo que decir, y porque aunque hayan pasado meses, semanas, días, horas, no todo se pierde. Y 25 es eso, y no vino a revolucionar nada y aún así fue un fenómeno, porque hay regresos que no se construyen con hype, sino con mucha verdad. Y eso me marcó, me hizo entender que no hay que volver siendo otro, a veces solo hay que volver siendo uno mismo, pero más claro, mucho más liviano y muchísimo más presente. En el puesto número 4 tengo a un artista que ya yo sabía de su existencia, que ya tenía como un background de quién es, pero que en verdad yo siento que descubrí el año pasado. Y ahorita la amo y es parte de mi día a día en la música. Y es Fiona Apple. Y es con su disco Fetch the Bolt Cutters de 2020. Porque si hay alguien que puede volver sin filtros y que en verdad no los necesita, y que vuelve cuando está lista ya, es Fiona Apple. Porque ella volvió para liberarse. Siento que Fiona es una artista muy rara. Y en el mejor de los sentidos. Siempre lo ha sido. Y una de las cosas que me gusta es que ella no es de las que aparece todas las semanas en portadas, que no vive pendiente de las tendencias ni de los charts. De hecho, no tiene ni siquiera Instagram, y las fotos que vemos de ella es por una persona que vive con ella, que sube fotos de ella a su Instagram, pues como que con ella o de ella. Y me parece demasiado lindo. Y de hecho, entre su disco anterior y Fetch the Bolt Cutters pasaron 8 años. 8.
que en tiempo musical moderno de ahorita eso sería una eternidad y la gente estaría que, oh my god, necesito que saque disco. Y es como, sí. Y sin embargo, cuando volvió fue como si no hubiera pasado ni siquiera un segundo de que se había ido, de que se hubiese ido. Pero también se sintió como si hubiese pasado demasiado, porque fueron 8 años. Y ese disco siento que no fue pensado para sonar bonito. De hecho, no es pensado para sonar bonito. Está hecho en casa, con ruidos reales, de su vida, golpes, ladridos de su perro, silencios demasiado raros, frases demasiado viscerales, es demasiado poético. Creo que está hecho en Bandcamp. Todo lo grabó ella sola en Bandcamp, lo grabó ella, lo mixió ella. O sea, siento que es una especie de collage emocional sin filtro. Y eso es lo que hace tan potente, porque no volvió para complacer. O sea, ella volvió para soltar. De hecho, creo que ganó Best Rock Album en los Grammys en 2021 y no fue. Es que no me interesa tu premio de mierda. Es que no me interesa que me des un premio. Yo no quería que me dieras un premio. Yo simplemente volví a la música porque es lo que amo. Y nada, es eso. Era decir lo que estaba acumulando por dentro. Y yo creo que ese tipo de comebacks es el más valiente porque no te está pidiendo aprobación. ¿Sabes? Como con lo de los Grammys. No necesita parecer exitoso. No le interesa. Y ahí me siento reflejado porque cuando cierro las redes, porque ya estoy cansado, de verdad, parte de mí pensaba, ¿y si cuando vuelva ya no le importa a nadie? ¿Y si el algoritmo me entierra? Y la verdad es que cuando me pregunté eso, dije, ya, pero es que yo no le importo a nadie. Y el algoritmo me tiene enterrado de que tengo redes sociales. Entonces dije, no importa, tú simplemente vuelve. Porque no es que dejaste de existir, es que nunca exististe. Y lo cierto es que cuando tienes algo que decir, lo dices y ya. Así la gente no lo vea. Y cuando llega el momento, lo sabes. Así como Fiona. Porque volver no es prolijo. A veces es muy raro, a veces es incómodo. Pero si es honesto, llega más profundo que cualquier otra cosa. En el puesto número 3 tengo a la señorita Beyoncé. Con su disco Beyoncé de 2013. Porque siento que ella no había durado tanto sin sacar disco cuando sacó esto, pero cambió las fórmulas del juego porque fue volver sin avisar. Volver como quien nunca se fue, pero ahora está haciendo algo más. Y la noche del 13 de diciembre de 2013, sin previo aviso, Beyoncé subió un disco completo a iTunes de 14 canciones y 17 videoclips. No hubo anuncios, no hubo promoción, no hubo un single y todo el mundo se volvió loco. Y cuando digo todo el mundo, soy yo. Ese movimiento no fue solo una jugada de marketing, fue una literalmente declaración de yo elijo cuándo, cómo y por qué vuelvo. Después de años siendo parte del engranaje de la industria, Beyoncé decidió romper la rueda. Dijo, ya no más. Y borrar el plan tradicional de lanzamiento, eliminar las expectativas. Y con eso no solo logró uno de los comebacks más icónicos de la historia moderna, sino que siento que cambió las reglas, o sea, bueno, no siento, cambió las reglas del juego literal, porque después de ese día la industria entera empezó a lanzar los discos los viernes. Las estrategias de álbum sorpresa, los drops inesperados, los lanzamientos globales, todo eso viene después de ese disco, de Beyoncé. Y fue un regreso tan poderoso que no solo marcó su carrera, sino el ritmo de todo un sistema, ¿sabes? Y eso me hizo pensar en cómo uno también puede decidir su propio regreso. Porque hay veces que uno se va, pero eliges cuándo volver. Eliges con qué versión de ti mismo aparecer. Eliges no explicar nada y simplemente mostrar lo que estuviste construyendo en silencio. Y ese álbum de Beyoncé fue eso, una versión más madura, más segura, más íntima, mucho más explorativa y más dueña de todo lo que es. Y creo que eso también me pasó a mí y nos puede pasar a todos porque es sentirnos dueños de nuestra voz, de nuestro ritmo y de nuestra narrativa. Y ya no tener que estar avisando ni justificarse, solo aparecer y decir, esto soy ahora. No hay comeback más poderoso que quien no pide permiso, la verdad. Y en el puesto número 2 tengo a una de mis reinas. Vuelvo y digo, todas son mis reinas, pero she's my queen. Y es Sweetener de Ariana Grande. Porque you have to be there.
No Tear Left to Cry fue más que una canción. O sea, eso fue flotar sobre el dolor. Porque cuando Ariana Grande volvió con Sweetener, venía a atravesar uno de los momentos momentos más difíciles de su vida. El atentado en Manchester, que si yo siento que si ella se hubiese querido retirar de la música en ese momento, nadie se lo tenía que juzgar, ¿sabes? Y que, ok, te entendemos, no lo hagas más. Y fue algo que nos sacudió a todos por completo. Y bueno, a los que lo seguíamos, verla enfrentarse a algo así, siendo tan joven, tan visible, yo siento que fue demasiado devastador. Y después de ese silencio, que siento que fue mucho más emocional que profesional, volvió con algo muy inesperado. Una canción que no era triste, era demasiado luminosa. Y no por negar el dolor, sino porque había aprendido a vivir con él. No Tears Left to Cry fue una de las mejores canciones de ese año. Y no lo digo solo por su impacto emocional, lo digo por la producción, por el video, el intro con delay que te hacía preguntarte qué estaba pasando y de pronto, boom, el beep entraba. Y fue como, wow. Y probablemente haya gente que no entienda lo que fue ese momento, pero de verdad, you have to be there. Porque tenías que estar ahí para sentir lo que fue oír ese intro por primera vez, ver ese video por primera vez, ver a Ariana caminando por paredes y techos como si la gravedad no existiese. O sea, fue demasiado icónico. Fue un comeback demasiado icónico para alguien después de haber pasado todo eso. Para mí, de verdad, fue el comeback del año. Y a mí me marcó muchísimo porque a veces uno cree que si te fuiste por algo difícil tienes que volver cargado de drama o de solemnidad o de muchísimas explicaciones. Pero Ariana no hizo eso. Ella volvió con muchísima alegría, con luz, con dulzura. No de forma de evasión, sino como decisión de, mira, yo también me fui porque necesitaba sanar. Porque el ruido muchas veces te sobreestimula y necesitas drenar. Y volver desde otro lugar con más calma, más claridad, más intención, es lo único que uno quiere muchas veces. Y Sweetener probablemente no sea el disco más perfecto de Ariana para muchos, porque para mí lo es increíble. Pero era el más necesario. Y eso es lo que lo hace inolvidable. A veces el comeback no es el regreso de alguien más fuerte, sino que es el regreso de alguien más liviano. Y en el puesto número 1 tengo a My Queen. My Queen. Reputation de Taylor Swift de 2017. Y es que solo hay una frase para entender porque este es el comeback de toda la puta década. The old Taylor can come to the phone right now. Y con eso, porque después de 2016 no se retiró solo del ojo público, sino que desapareció por completo por un año, literalmente. No entrevistas, no apariciones, ni un posteo, simplemente silencio. Y en una era donde ya estábamos empezando a tener muchas redes sociales y donde el silencio parecía un crimen, ella lo usó como herramienta. Muchos pensaron que estaba acabada, otros creyeron que no iba a poder recuperarse, que su carrera ya se había terminado. Y entonces fue que, hola. Pero lo que me gusta de este comeback de Taylor es que ella no volvió para pedir disculpas. Ella no dije que, ay no, vuelvo porque discúlpenme, lo que hice estuvo mal. No. Ella no volvió para explicar nada. There have no explanation, there has just be reputation. Volvió con un personaje nuevo, con un sonido nuevo, con una estética agresiva, increíble, oscura, venenosa, magnética, o sea, Reputation es todo eso. Y ese comeback fue otra cosa, no fue solo el regreso de un artista con un disco más. Fue una narrativa completa, una campaña demasiado cuidada, demasiado planeada. Las serpientes, los mensajes, el videoclip icónico se entrelazaron como una historia de renacimiento y de control. Y Look What You Made Me Do fue la declaración. Y todo el mundo la escuchó. Y la gente me podrá decir, I know she's so basic. She's so... I don't like her. Pero en verdad, el que no diga que este comeback fue el comeback de la década, de verdad. Porque ese teaser, esa línea de Old Taylor can come to the phone right now. Why? Because she's dead.
fue demasiado teatral, fue demasiado dramático y perfectamente calculado y al mismo tiempo muy catártico, ¿sabes? Y probablemente hay gente que nunca lo va a entender, nunca va a entender lo que significa ese comeback, porque nuevamente, como con Ariana, tenías que haber estado ahí. Tenías que haber vivido todo ese silencio, todas esas peleas mediáticas, el odio masivo hacia ella y tenías que haber sentido el vacío de que ella se haya ido y después la explosión. De el video, el mensaje, todo fue demasiado impecable. Para mí, Taylor me enseñó que no hay que volver igual, que a veces el silencio es parte del plan y que si vas a volver, vuelve distinto, vuelve más tú que nunca. Yo me fui sin saber si iba a poder hacer esto otra vez, si iba a poder volver a grabar un episodio del podcast, que justamente es algo que quiero mucho y fíjate, a veces uno siente que por más que sea lo que tú más quieras, a veces simplemente quieres rendirte y ya. Y ahora que estoy de vuelta, lo hago con lo mismo que Taylor me enseñó. Una nueva voz, un nuevo enfoque y sobre todo, sin pedirle permiso a nadie. Porque si vas a volver, que se note que pasaste por algo. Que se note que creciste, que volviste con algo que decir. Y eso es reputation. Y eso también siento que puedo ser yo hoy. Y después de repasar todos esos regresos, después de hablar de gritos, silencios, estrategias, lágrimas, ira, luz, me quedo pensando que el comeback más importante no es el más ruidoso, sino es el más verdadero. Ese que no viene por likes, ni por aprobación, ese que no necesita justificarse ni ser trending topic. El que viene desde adentro, desde algo que no te deja quedarte callado para siempre. Y sí, capaz este regreso mío no sea una bomba, jamás lo va a hacer. Probablemente no le importa a nadie y el algoritmo ni siquiera lo muestra en ningún lado. Pero incluso, aunque nadie lo escuche, estoy aquí. Volví. Porque necesitaba hacerlo. No por likes, no por validación, sino por algo más simple y más profundo. Porque esto me hace bien. Porque me recuerda quién soy. Porque esto soy yo y porque me reconecta con esa parte mía que no se muere cuando apago todo. Tengo 32 años y a veces pienso, ¿quién quiere escuchar a un tipo de 32 años hablando de música en un podcast demasiado diminuto? ¿Será que ya pasó mi tiempo para hacer cosas nuevas, para intentar, para volver? Pero sencillamente no. No pasó. Porque mientras uno tenga algo que decir, todavía está a tiempo. Así que si me estás escuchando ahora, una persona, 2, 10, da demasiado igual. Gracias. Gracias por volver conmigo, gracias por prestarme tus oídos, que al final son lo único que este podcast siempre ha necesitado. Y si no hay nadie escuchando, también está bien, porque yo sí me estoy escuchando. Y después de todo, volver a escucharse también es empezar otra vez. Así que nada, está la playlist de Desde mis oídos, donde habrán cancioncitas nuevas que puedes ir a disfrutar. Y nada, es muy raro estarme grabando, pero nos vemos en el próximo episodio. Bye.